poco lo que venían hablando. Yo creo que la Argentina no resiste una frustración más. Ajá. A mí me parece que hay un sector de la dirigencia carroñero que quiere que al gobierno le vaya mal, Ajá. que empieza a hablar de un gobierno de 6 meses, que empieza a hablar de asamblea legislativa. Yo creo que a ese sector, a ese segmento de la dirigencia le va a ir muy mal. Pero le va a ir muy mal porque no entendió o no interpretó el mensaje de la sociedad en las urnas. Y por otro lado, nobleza obliga, creo que el gobierno tiene que tener la sensibilidad suficiente para escuchar a una dirigencia que generacionalmente apelamos al diálogo, que queremos que le vaya bien y, por ejemplo, nos llevamos algunas sorpresas por torpezas en las formas de comunicar del gobierno, como por ejemplo el punto de la pesca, que hoy generó mucha polémica. Se pudo resolver, pero me parece que es dilapidar energía, dice usted. ¿Cómo? Dilapidar energía, digamos. Sí, y sobre todo un gobierno que necesita volumen, porque es el gobierno más débil, por lo menos desde el volumen parlamentario de la historia de la democracia. Ahora vamos a ir al tema de la pesca, recién lo hablamos con Guillermo Montenegro, pero me interesa mucho lo que usted dice, porque es falta de expertise, de estrategia política, ingenuidad o la idea de reformar todo muy rápido por la luna de miel del gobierno y por el poco volumen justamente político que tiene. Yo creo que la luna de miel ya no existe. ¿No existe? La gente quiere resultados ya. Y en este tiempo donde hay un acompañamiento de la sociedad, sería un error grosero creer que se puede avasallar el Congreso, a los gobernadores. Ajá. A mí me parece que... Avasallar es una palabra fuerte, ¿eh? Bueno, pero a veces hay sensación de que por un lado se ningunea un poco a cierta dirigencia, sobre todo los que, a ver, no abrazamos a Milei, pero sí abrazamos a las instituciones. Yo quiero que al gobierno le vaya bien, porque quiero que a la Argentina le vaya bien, pero creo que hace falta tener la humildad suficiente para decir, che, paremos la pelota, fijémonos qué pasa en el interior, entendamos que si no hacemos obras, por ejemplo, de puertos de aguas profundas o rutas nacionales, una Argentina que necesita divisas es pegarnos un tiro en el pie. Por la suspensión de la obra pública, lo dice. Sí, porque hay premisas al aire que está bien, que nosotros conceptualmente coincidimos, la necesidad de austeridad, de llegar al equilibrio fiscal. De evitar los negociados, ¿no?, que se conocieron. Exactamente, y de hecho en mi provincia tomamos muchas medidas, no por copiar a Milei o porque esté de moda la austeridad, sino porque la realidad te lleva a eso. Ajá. Ahora, este gobierno solo no va a poder hacer todas las transformaciones que quiere hacer y ojalá se puedan hacer. Necesita que haya una mesa con volumen político que contenga a la dirigencia, pero en el buen sentido, no cambiar figuritas, sino escuchar qué quiere la Argentina productiva. La Patagonia representa la mitad de las divisas que vienen dilapidando los gobiernos nacionales hace muchísimos años. 300.000 millones de dólares Chubut solamente le aportó a Nación en estos más de 100 años en materia de hidrocarburos. Mínimamente, me parece que es un buen gesto decir, vengan los gobernadores donde hay implicancia en la pesca, en materia de hidrocarburos o cualquier sector productivo para analizar juntos cualquier medida que se quiera tomar. Usted hablaba de un ninguneo, que siente que hay un ninguneo desde la Casa Rosada para los gobernadores. No, yo creo que hay desorganización de algún sector, de algunas carteras, porque insisto, la verdad que la posición del ministro del Interior para con nosotros es excelente. En tiempo real nosotros tuvimos un conflicto con el fuego en la provincia de Chubut, no había firma porque no estaba nombrado el secretario de Ambiente, levanté el teléfono, Franco atendió enseguida y lo resolvió de manera inmediata. Pero todos los ministros tienen que entender que la Argentina es heterogénea, que no se puede manejar un gobierno nacional a control remoto desde la Rosada, que más allá de la General Paz hay realidades muy distintas y que cada decisión tiene consecuencias. Ahora, Gonor, por lo que usted dice, pareciera que ese dialoguismo que impulsa Franco no es compartido o por Milei o por otras líneas del gobierno, que hay una interna en el gobierno también. No, yo creo que hay formas, hay distintas formas. Yo creo que ese DNU podría haberse presentado de la mano de muchas buenas noticias y no se hizo de esa manera. Por ejemplo, en materia de hidrocarburos, la verdad que nosotros estamos contentos con las medidas que se tomaron desde el gobierno y podríamos haber elaborado juntos una agenda de desarrollo, haberlo comunicado y eso también te da volumen parlamentario. Cuando se presentan todas las medidas de golpe,
nos enteramos de un día para el otro y no hay una mesa sectorial o no hay una mesa donde podamos tener un feedback por parte del gobierno nacional, yo creo que eso es peligroso, por un lado. Pero por otro lado también digo que evidentemente se está tomando nota de la necesidad de dialogar y de escuchar al interior de la Argentina, porque hoy hubo un ejemplo concreto, que el gobierno nos escuchó, tomó las medidas, nos escuchó y tomó las medidas necesarias para resolver un tema muy serio que ponía en riesgo la soberanía. Quedamos más que conformes porque no solamente pudimos garantizar la soberanía en las 200 millas del mar argentino, entendiendo que no era el espíritu de la ley comprometer esa soberanía, sino que también pudimos armar una mesa sectorial para que realmente haya una agenda de desarrollo a mediano y largo plazo. Las premisas al aire, por más rimbombantes que suenen, si no hay un acompañamiento detrás del Congreso y del sistema que existe, y porque tenemos un sistema republicano, no se puede gobernar por decreto. Entonces, la verdad que no tiene demasiado sentido. Bueno, vuelvo a la opinión, porque lo noto en un tono también, a ver, ¿cómo decirlo? No sé si ofuscado, pero con ideas de reclamo, como corresponde. Usted es el representante de su provincia. No de reclamo, la realidad es de preocupación, porque queremos que al gobierno le vaya bien. Bueno. Nosotros contenemos la conflictividad social. Tuvimos muchos gremios movilizados por el tema de la pesca y creemos que esas cosas se pueden evitar. ¿Y cómo se evitan? Con diálogo e, insisto, con la sensibilidad de escuchar a las provincias del interior. Su opinión sobre el DNU y la ley ómnibus, gobernador. Bueno, yo estoy de acuerdo, te diría, con el 90% del DNU. A nosotros que somos provincias exportadoras, que haya un sinceramiento cambiario, por ejemplo, fue una medida que celebramos. Por otro lado, hay cuestiones que nos gustaría que se contemplen. Por un lado, hay sectores vulnerables que tienen un plan de contingencia, por ejemplo, que se duplique la asignación universal por hijo, pero por otro lado están los jubilados, que creemos que es necesario que haya un plan de acción para corto y mediano plazo para contener a ese segmento. El Estado históricamente ha sido muy ingrato con los jubilados, porque los jubilados no te van a apedrar el Congreso, porque los jubilados no te prenden fuego la casa de gobierno, pero la realidad es que ese segmento hoy no tiene garantizado, y en esto el doctor lo puede decir también, no tiene garantizado lo mínimo indispensable que un Estado benefactor tiene que darle en materia de medicamentos, en la pérdida del poder adquisitivo de la jubilación, y ahí entiendo el costo fiscal, pero con los jubilados no. Yo creo que el ajuste lo tiene que hacer la casta, lo tiene que hacer la política. ¿Lo está haciendo? ¿El gobierno mandó ajuste hacia la casta o no del todo? A ver, una propuesta podría haber sido que los jueces paguen ganancias, por ejemplo. Claro. A mí me hubiese gustado ese gesto. Más allá que presupuestariamente no sé si implica lo mucho. Simbólico. Hablamos de lo simbólico. Más que la toga, que paguen ganancias. Y por otro lado, que los jubilados se les garantice Estamos de acuerdo. el poder adquisitivo de la jubilación. Eso no está garantizado. A pesar Hoy, de, que se suspenda la movilidad, absolutamente, implica que tengamos que estar muy atentos a ver cómo por decreto se va modificando. Sí. el tema es que además sigan los descuentos de medicamentos, que en el PAMI todavía no hay conflicto, pero puede haberlo. Porque la verdad es que hay cosas que no están claras en términos de implementación o en términos de cómo se van a aplicar en la práctica. Quería decir esto porque está claro que comienza a haber faltantes de medicamentos, faltantes de insumos, y eso a los primeros que afectan son aquellos que más demandan. Claro, ¿Y quiénes son los que más demandan? La gente que está afiliada, los jubilados. Esta es la verdad de la historia. Así que usted tiene razón en este punto en particular. Gobernador, recién dijo que estaba de acuerdo con el 90% del DNU. Después, ahora saldada la discusión de la pesca, ¿ustedes aprobarían o darían la orden para que en el Senado pase o se apruebe también la ley ómnibus? Te doy un ejemplo. Hace una semana, Chubut, y lo anunciamos, es la primera provincia que va a adherir al capítulo de justicia. Se lo transmitía al ministro Cuño Libarona. Queremos ayornar la justicia con un sistema acusatorio, con juicios por jurados. Que viene demorado como el cambio del Código Penal de 1921. La justicia adversarial, que así se llama formalmente, es una justicia que funciona en el mundo y acá no se aplica, salvo en Córdoba, en 2 o 3 provincias nada más. Totalmente. Por eso queremos acompañar, y ahí no es la palabra ofuscado, pero uno dice, si hay gobernadores... Me vino ofuscado. Si hay gobernadores que acompañamos, si hay gobernadores que tenemos vocación de diálogo y de ayudar y bancamos la gobernabilidad, mínimamente sentémonos y consultemos temas que pueden afectar a las economías regionales.
Perdón, Torres, hubo un conflicto muy grande, no sé si conflicto, pero sí se habló mucho antes de que terminara el 2023 con respecto al tema de, bueno, si se iba a pagar el aguinaldo, si se iba a poder pagar el aguinaldo o no, y los gobernadores fueron a reclamar por fondos para sus provincias al Ejecutivo. ¿Cómo está en este momento la realidad económica de su provincia de cara al nuevo año, de cara al 2024? Nosotros tuvimos que tomar medidas muy drásticas los primeros meses, tuvimos que tirar para atrás todas las designaciones del último año, alrededor de 3.500, tuvimos que intervenir la caja previsional, y todas esas medidas generaron un ahorro fiscal que nos permitió cumplir con el pago del medio aguinaldo y con los salarios. Sumado a esto, el problema de Chubut es que es la provincia más endeudada en dólares y por un lado el flujo mejora con la devaluación, pero por otro lado se te duplica la deuda. Tenemos un equipo que tiene la ingeniería financiera para poder sortear esos obstáculos. Todas estas medidas de austeridad fiscal, más allá de lo simbólico, la verdad que fueron efectivas, pero además de austeridad y gastar menos, tenemos que crecer. E insisto en esto, para crecer tiene que haber una agenda de desarrollo. Tenemos que agregarle valor a nuestros recursos. El langostino, ya que estamos hablando de pesca, sí. El langostino que se exporta en bloques congelados no puede tener la misma retención que el langostino que se le agrega valor. Claro. La lana sucia que se exporta no puede tener la misma retención que la lana peinada, que genera mucho más trabajo. Y ahora se le equiparó todo. 15%. El caso de la lana no. ¿Comentaron a Francos esto? Sí, y por eso insisto, hay buena recepción. Ajá. Me parece que hay vocación de ver los temas punto por punto, pero en ese interín creo que hoy estamos todos hablando del ajuste, la motosierra. Perfecto, sí. Está bien. Hablemos de una Argentina que crezca, hablemos de una Argentina que le enseñe programación a los chicos para que tengan una salida laboral, hablemos de la necesidad de sostener los días de clases, del Fondo de Incentivo Docente. Yo no sé si eso se toma o no como transferencias discrecionales. O sea, hay temas y temas. ¿A eso se refiere con el 10% con el que no acuerda inicialmente, a estos elementos? Sí, que en realidad queremos más certidumbres, porque todavía hay mucha incertidumbre sobre cómo se va a aplicar, cómo se va a reglamentar, qué implica, por ejemplo, cuál es el corte de la obra pública. Cuando hablamos de iniciativa privada, ¿qué pasa con el gasoducto para un pueblo que no le es rentable a nadie? Claro. ¿No? Hoy, por ejemplo, tuvimos una solución concreta con el ministro Ferraro para poder llevar 2 plantas de compresión a Chubut, que son necesarias para darle gas a la cordillera, y lo va a financiar la provincia. Lo va a financiar la provincia contemplando la deuda de nación, o sea que nos desendeudamos haciendo obras. Es un buen esquema novedoso, pero lo tomamos y avanzamos en ese sentido. Ahora, tenemos que ser creativos, pero no ingenuos. Hay obras que tiene que hacer el Estado sí o sí. Y hablando de acuerdos y desacuerdos, ¿con el DNU? ¿Con la ley ómnibus? Bueno, el capítulo de pesca claramente... Sí, sí. Estaba dentro del 10% que no quería. Estaba dentro del 10% y creo que se resolvió. Hay temas que tienen que ver en materia de hidrocarburos. Nosotros celebramos la desregulación, pero creemos que se tiene que contemplar en las cuencas maduras que tanto le dieron a la Argentina algún tipo de beneficio extra para ser competitivos. Claro. Esto lo planteamos y también se está escuchando y creo que ahí hay una oportunidad también de exportar más. ¿Qué quiero decir con esto? Una misma empresa que está en Vaca Muerta y en una cuenca madura invierte en Vaca Muerta y no explota las áreas de Chubut. Esto pasa con YPF, por eso le pedimos al presidente de YPF que nos devuelva las áreas. ¿Y se las va a devolver? Y si no, se las vamos a sacar. Claro. Porque las áreas son provinciales, son de las provincias. Entonces, claro. Por las buenas estuvo la propuesta, por las malas se las sacaremos. Pero necesitamos que esas áreas se exploten porque es laburo para los argentinos. Y hablando de eso, la privatización, posible privatización de YPF, por ejemplo. Yo creo que sería absurdo porque YPF puede valer 3 veces más de lo que vale y en ese sentido, la verdad que la mirada del presidente de YPF nos entusiasma mucho porque como premisa fundamental tiene el esfuerzo puesto en hacer crecer la empresa. Sin caer en la trampa de estas premisas pomposas de soberanía energética que termina en desabastecimiento. Sí, queremos una YPF que valga 3 veces más. El impuesto Kicillof que quiere poner el presidente Milei
la tasa Kicillof para pagar los 16.000 millones de dólares. Pero me quedé con el título. ¿Le parece absurda la privatización de YPF? ¿Se lo hizo conocer esto a Francos? Sí, y es sentido común. A ver, no es una cuestión ideológica. Si yo tengo una empresa que vale 1/3 de lo que podría valer y la vendo a 1/3, y no sería muy inteligente. Hagamos que YPF valga lo que tiene que valer. Después está la decisión política de privatizar o no. Pero YPF la verdad que tiene activos estratégicos para nuestro país y puede valer mucho más y se puede administrar mucho mejor. O sea, sería absurda ahora la privatización de YPF, no la descarta más adelante. Eso es una decisión política estratégica que tiene que venir de la mano del trabajo. ¿Qué queremos nosotros? Sí. Que nuestras áreas petroleras se exploten, que genere laburo, que recaude más la nación, que tenga divisas, pero cuando ideologizás todo de un lado o del otro, hay que privatizar todo o hay que estatizar todo, es ridículo. O sea, hay que tener sentido común. Vender una empresa a 1/3 de lo que debería valer, la verdad que no me parece inteligente. Torre, no, sí. Solo que veo acá en nuestro Zócalo que dice gobernador de Chubut, Juntos por el Cambio. ¿Existe Juntos por el Cambio todavía como tal? Existe y creció Juntos Como por marca. el Cambio. Claro. No, pero no como marca. No, Como también. espacio, ¿no? Como cohesionado, como Juntos por el Cambio. Justamente. Algunos dicen que no existe más, ¿no? Por eso quiero Yo creo saber que es tu muy opinión. bueno lo que está pasando. ¿Es bueno? Sí, porque generacionalmente hay otras vocerías. Hoy lo hablaba con Guillermo Montenegro también. Juntos por el Cambio siempre tuvo liderazgo con mucha centralidad y con una agenda muy centralista. Hoy tenés un Puyaro, un Frigerio, tenemos muchos gobernadores que tenemos una mirada federal, que tenemos incluso una mirada más transversal en cuanto a la construcción y un cambio de paradigma en cuanto a la construcción de un espacio de poder. Claro. Y somos hijos de la democracia, o sea, no nos vamos a pelear por Pero puede cánticos sentar en una setentistas. mesa a Macri, a Morales, Larreta. Se pueden sentar ¿para qué? y coordinar una respuesta ante Qué nombre, algo. Yo ¿Para sí. qué? A ver, nosotros sí. Hay otros que no. Claro. ¿Pero por qué? Porque la política, lamentablemente, a veces cae en vanidades, en egos, que se priorizan a las agendas Interesante. de desarrollo. Algunos dicen que usted tiene una idea parecida a de Milei cuando vi el título autos oficiales como patrulleros, fin de alquiler a diputados, quita de viáticos, algunas medidas que tomó en la provincia, ¿no es cierto? Nosotros fuimos más allá que Milei. A ver. Incluso. Milei... ¿Usted dice que Milei le copió a usted? No dice eso. No, pero nosotros en Chubut, a ver, después de 20 años de un mismo gobierno, donde tocás sale pus. Nosotros presentamos una ley de transparencia en la obra pública porque es una de las pocas provincias que se siguen cosiendo expedientes justamente para generar peajes y chorearse la plata. Claro. Y el haber intervenido la caja previsional es una decisión muy dura que a nadie le gusta, pero tuvimos que hacerlo para hacer una auditoría de corte y lamentablemente va a ser escandaloso cuando veamos los resultados. Gobernador, ¿en qué quedó lo de ganancias? ¿Les van a devolver ganancias? ¿No? Ahí hay otra mesa de diálogo también para definir, pero yo Pero entiendo... muchos trabajadores mesas, del ¿no? otro lado están preguntando, los que están en cuarta categoría, relación de dependencia. Nosotros presentamos una propuesta. Sí. Que lo de ustedes era que coparticipen en el impuesto al Lo cheque. presentamos con un sustento técnico. Y ya les dijeron que no. No nos dijeron que no. Ah. A ver, hubo una primera Claro. instancia donde dijeron, mira, nosotros queremos proponer esto. A mí nadie me quiso cambiar figuritas, porque yo leí en muchos medios que me Sí, decían... sí. Pero es que- Apoya a los la ley gobernadores- ómnibus, le restauramos ganancias. Cero. A mí si me Cero. dicen eso, arrancamos mal. Ok. O sea, yo creo que Se lo la preguntamos discusión- de paso, ¿no? La discusión tiene que ser inteligente y... Pero tienen todas las mismas figuritas o hay uno que tiene la de Messi y entonces tiene más poder ahí en la negociación. No, lo que hay que hacer es descentralizar las arcas del Estado. Claro. Los últimos impuestos que se crearon, todos los recauda íntegramente el Estado Nacional. Chubut aporta, por eso a mí cuando me dicen, ¿y ustedes los gobernadores qué hicieron? ¿Ajustaron o no ajustaron? A ver, nosotros tenemos que exigirle a Nación que acomode las cuentas. Chubut aporta 100 y recibe 40. Nosotros tenemos que pedirle a la Nación Hay una ley que pendiente gaste de bien. coparticipación, ¿no? Desde el 94, Claro. está en la Constitución del Es un 94 se mandato estableció constitucional. que había que restablecer, Claro. rearmar la coparticipación y nunca se Eso hizo. Milei nos lo dijo. ¿Y? Nos lo dijo en la reunión y me parece que si bien es una discusión de largo plazo, porque todos los gobernadores tienen que tomar una decisión unánime, la sábana es corta, la solución es concretamente que el Tesoro Nacional ceda para recomponer o para que haya una
reparación histórica para las provincias como Chubut que han sido relegadas. Eso sería un gran gesto del presidente. ¿Ustedes cómo de la están Nación. en materia de déficit fiscal, por ejemplo? ¿No? Que es uno de los grandes temas, ¿no? Tenemos un problema financiero más que económico. Pudimos resolver, hoy hay superávit primario, pero tenemos vencimientos de deuda en dólares muy grandes esta que usted y muy decía. cerca de los... ¿Y la van de a las mesas. reestructurar? Hoy tenemos una idea de apalancarnos financieramente con obras que tendría que hacer Nación para desendeudarnos, que nos compensen esa deuda que tenemos con Nación Esto y que poder decíamos, cumplir Claro. con... Y estamos hablando de un 4 o un 6% contra una reestructuración de deuda que puede hablar de 16 puntos hoy en el mercado. Vio que Milei no se siente político, o al menos no se expresa como tal, dice los políticos, siempre habla de la casta política. Yo no sé cómo usted ve la política, pero esto pasó hoy en diputados, en el armado de las comisiones que van a tratar ley ómnibus. Quiero que lo vea y quiero tener su opinión, gobernador, si tan amable. A ver. Empezaron a constituir y a pedir la constitución de las comisiones informalmente con los otros bloques sin anoticiarnos a nosotros. No respetaron la conformación del DON en las comisiones. No avanzaron en la conformación de otras comisiones. Resolvieron unilateralmente el giro en 3 comisiones. Y se sientan acá y parece que no hubiera pasado nada. Voy a pedir el asentimiento y después voy a dar el uso de la palabra. Por favor, no le impida a ningún diputado de esta casa Para la nada. posibilidad de expresarse. Cuando se juega en la bombonera, a veces hay presiones para el referí. El diputado Espert llamó intimidantemente a cárcel o bala contra la diputada Miriam Bregman y el diputado Nicolás del Caño. Es un diputado que llama a ejercer directamente la violencia sobre otros diputados. Señor diputado Castillo, usted no tiene uso de la palabra porque todavía no le corresponde, así que sigue expresándose como quiera. En esta comisión, la verdad, siendo que vengo de fuera de la política, mi primera inmersión en esto me parece algo impresentable lo que estoy viendo. Solamente me gustaría que tengan algo de empatía los diputados acá presentes, que tienen generalmente la vida ya hecha, y sepan que hay gente comiendo de la basura en Avenida Entre Ríos. Lo único que pido es colaboración para sacar este país adelante después de la decadencia kirchnerista. Gracias. Tras la devaluación fenomenal que hoy está padeciendo la sociedad argentina, le quieren... Conforme al artículo 106, se va a pasar a la votación. Corte la palabra. No me corte la palabra, secretario, no, en modo alguno. Lo que se pretende en este momento es convalidar con una legalización. Presidente. Me está cortando Nicolás la palabra Mayoraz. sistemáticamente, señor. No, esto no puede ser Vicepresidente así, primero. porque el pueblo no votó mayoritariamente ni a Juntos por el Cambio ni a la Alianza para constituir el Congreso de la Nación. En octubre sí, Y si le roban a Unión por la Patria... No se da más la palabra a ningún legislador, se va a leer las autoridades. No, director, usted no tiene el derecho de decir que no va a dar la palabra. No tiene el derecho. Usted tiene que escuchar. Nadie le está pidiendo que resuelva este problema que es de los legisladores. Pero usted tiene que dar la palabra. Por supuesto que el lugar de la vicepresidencia primera no es para mi persona, es para mi espacio. Con lo cual... Qué lástima que siendo tan reglamentaristas no puedan escuchar la opinión del otro en silencio respetuoso, como lo hice yo. Y celebro que después de 20 años hayan entendido la importancia del reglamento, la Constitución, el Congreso, la Corte y la Justicia. Gobernador, ¿qué opina? Mira, yo fui diputado nacional 2 años, fui senador nacional 2 años. Por eso. Y una de las mayores frustraciones es ver que el debate se torna inconducente por estas cosas. Claro. ¿Qué ves ahí? ¿Qué veo yo ahí? Veo que cada uno lee el diario que le dice que tiene la razón, mira el programa de televisión que le dice que tiene la razón, habla para la tribuna y no hay nada concreto. Esto pasa incluso con proyectos que son exactamente iguales de las 2 bancadas mayoritarias y no podemos ponernos de acuerdo para que haya un dictamen unificado. Esto es un cambalache y esto pasa en una Argentina pendular que, insisto, generacionalmente tenemos que cambiar esto, tenemos que recuperar la capacidad de diálogo, algo tan básico e indispensable como eso. Es peligroso lo que hace el gobierno en denostar la política. Y es peligroso porque la política no es mala, lo malo son algunos políticos, los políticos que roban, los que ponen sus egos y sus vanidades
por sobre el bien común. Muchos dicen que los deja en evidencia a los políticos, Javier Milei. ¿Usted no coincide con esto? Es que, a ver, todos los que están ahí de La Libertad Avanza son políticos. Ajá. O sea, yo siento que hay algunos culposos que dicen, yo soy diputado nacional, pero tengo un comercio en el privado. Yo vengo del sector privado, pero estoy orgulloso de hacer política. Porque la política es una herramienta transformadora. La política le permite al tipo más poderoso de la Argentina o al más humilde defender sus ideas, ser candidato a presidente, ser candidato a gobernador. Y denostar una herramienta tan importante me parece peligroso en una Argentina que necesita más diálogo, necesita más política, pero sobre todo más respeto y tolerancia. No se puede admitir que en la casa de las leyes se traten así, a ver, yo he visto insultos que no escucho ni en la Bombonera. O sea, parte de la transformación de la Argentina tiene que ver con una cuestión cultural de respetarnos entre nosotros y debatir con un poco más de altura. En el Senado, lamentablemente, también hemos visto situaciones muy parecidas de discursos, insisto, para la tribuna, pero que no conduce lamentablemente a ningún lado, ¿no? Gobernador Torres, muchas gracias por su visita.